Solamente Dios tiene estas cualidades, hermanos. Nadie más puede tener estas características que nosotros estamos viendo. Muchas veces, hermanos, veíamos las clases pasadas en la omnipresencia, en la omnipotencia. A veces inconscientemente asignamos, por ejemplo, al diablo cualidades que Satanás no tiene. Satanás no puede conocer todas las cosas, hermano. Él no lee nuestros pensamientos. Él no puede estar en todo lugar. Él no tiene todo el poder. El único que posee estas cualidades se llama Dios, ¿verdad? Es nuestro Dios al que usted y yo adoramos. Jesucristo tiene estas cualidades, nuestro Dios trino. Más adelante iremos analizando cada cualidad, hermanos, que vamos viendo. Es una clase que nos edifica mucho. Cuando yo estudiaba esta clase, hermano, no sabe qué preciosa clase vamos a ver el día de hoy. Ojalá que a todos los que estamos aquí nos parezca igual. Es una hermosa clase la que vamos a estar estudiando el día de hoy acerca de la fidelidad de Dios, ¿sí? Vamos a ir ahí al libro de Deuteronomio capítulo 7 versículo 9. Le vamos a dar lectura a este pasaje, hermanos. Vamos a comenzar por ahí con esta lectura bíblica. Deuteronomio capítulo 7 versículo 9. Cuando lo encuentre, póngase sobre sus pies un momento, un instante para darle lectura a este pasaje de la Escritura. Deuteronomio capítulo 7 verso 9. Muy bien. Lo leo, hermanos, en voz alta. Usted me sigue con su vista. Dice la palabra de Dios en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. ¿Hasta cuándo, hermanos? Hasta 1000 generaciones. Lo leo nuevamente. Dice: conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Señor, bendice tu palabra, háblanos por medio de ella en esta tarde, Señor. Quita todo estorbo de en medio de nosotros, toda distracción, todo aquello, Señor, que impida que nuestro corazón pueda recibir la semilla, Señor. Hazlo a un lado, Señor, para gloria de tu nombre, y permite que la semilla bendita de la palabra de Dios pueda dar fruto al 100%, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tome su lugar, hermanos. Vamos a tratar de irnos un poquito rápido, hermanos, porque son varias diapositivas. Me pareció muy interesante lo que estuve estudiando, hermanos, y quería poder resumir lo más posible, pero no podía, como que estaba demasiado interesante lo que estábamos viendo. Mire, como introducción, hermanos, yo quiero mencionarle que una de las cosas que hoy en nuestro mundo actual, en este tiempo, estamos viviendo, hermanos, o uno de los pecados que el mundo e incluso la iglesia está cometiendo, llevando a cabo, hermanos, es la infidelidad. No sé si habrá agua por ahí cerca. Gracias, hermano Víctor. Y hermanos, hoy en el mundo vemos una de esas características. La infidelidad, es una característica, una cualidad que caracteriza al mundo de hoy, hermanos, valga la redundancia. Hoy la infidelidad está en todo su esplendor. Por ejemplo, en los negocios, hermanos, la infidelidad, la traición, hermanos, la infidelidad, el fraude es algo muy común. En la mañana leía que 2 artistas estaban demandadas por fraude al fisco, al SAT, hermanos, y las está buscando la justicia porque defraudaron al SAT con los impuestos, ¿verdad? Vemos de ahí que hay infidelidad en este mundo. Evitan pagar impuestos, hermanos. Es triste, por ejemplo, en alguna ocasión, hermanos, llegué a conocer a empresarios cristianos, y que los empresarios cristianos trataban de evadir los impuestos fiscales, hermanos. Y eso es algo que pues habla de infidelidad. Es un fraude que se realiza, hermanos, y hoy en este mundo, hermanos, nosotros vemos que hay infidelidad. Por ejemplo, donde se da mucho la infidelidad es en los matrimonios.
Hoy más que nunca, hermanos, no solo en Durango, porque en Durango ocupa uno de los altos índices de divorcios a nivel nacional, por engaños, por adulterios, ¿verdad? Hoy en día, hermanos, la infidelidad abunda por todas partes. Los lazos sagrados del matrimonio se rompen con tan poca consideración como cuando se descarta una ropa vieja. O sea, hoy se casan, hermano, y se divorcian y dicen, yo me divorcio, como si fuera a cambiar de calcetines, ¿verdad? Ya ve que uno se baña, se cambia los calcetines y se pone unos nuevos. Hoy en día están así, hermanos. Muchos artistas ya tienen 4 o 5 matrimonios al hilo, ¿verdad? Muchas personas tan fácil dicen, no funcionó. Yo conocí matrimonios, hermano, que se casaron y a los 6 meses, 8 meses antes del año ya se estaban divorciando. La infidelidad, hermanos, es una cualidad o es algo que hoy en día caracteriza a nuestra sociedad. También en el ámbito eclesial, hermanos, en el ámbito de la iglesia, también se da la infidelidad. Hay muchas personas, hermanos, que hoy en día, por ejemplo, usted mira a muchos telepredicadores hablar fundamentos bíblicos, hermanos, o cosas que no van en los fundamentos bíblicos, que en un inicio, hermanos, comenzaron bien, como decía el apóstol Pablo, pero que avanzaron y fueron distorsionando la verdad de Dios o el evangelio y comenzaron a enseñar doctrinas, dice la escritura, de demonios, ¿verdad? Doctrinas equivocadas. Y vemos nosotros, hermanos, que también la infidelidad se da en la iglesia. Ahora yo diría, hermanos, aquí yo lo recalqué, en la siguiente diapositiva lo recalqué. Dice, ¿de cuántas maneras hemos sido infieles a Cristo y a la luz y los privilegios que Dios nos ha confiado? Yo lo puse aquí, hermanos, como una exclamación. Yo le pregunto a usted, ¿hemos sido infieles, hermanos? ¿Sí o no? Hemos sido infieles de una o de otra manera. Hemos sido infieles a Dios en alguna forma, ¿verdad? Todos nosotros, ¿sí? Pero algo que podemos aprender y que hoy vamos a aprender es que Dios es fiel y Él nunca nos va a fallar. Ese es un atributo de parte en Dios, que hay en Dios en su esencia. Él es fiel, Él no puede ser infiel, hermanos. Ahorita lo vamos a ver en nuestra clase. La fidelidad de Dios, hermanos, es una parte esencial de su ser. Sin ella no sería Dios. Dios no podría ser Dios si no tuviera este atributo de fidelidad. Para Dios ser infiel, hermano, sería como actuar en contra de su propia naturaleza, lo cual resultaría completamente imposible. Dice 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 13, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede, ¿qué dice, hermano? Negarse a sí mismo, ¿sí? Es decir, hermano, Dios no puede ir contra su propia naturaleza. Él es Dios, Él es santo, por ejemplo. Él no puede ir contra su naturaleza, Él es fiel. Él no puede ir contra su naturaleza, no se puede negar a sí mismo. Él es fiel, hermanos, y no va a fallar nunca. Él va a cumplir su palabra, Él va a cumplir lo que Él dice. Lo que Él habla, hermanos, Él lo cumple, porque Él es Dios. Amén. Es como si Dios, hermanos, estuviera revestido de la fidelidad, de esa fidelidad. Dice el Salmo 89, versículo 8, oh Jehová, Dios de los ejércitos, ¿quién como tú? Poderoso eres, Jehová, y tu fidelidad, ¿qué, hermanos? Te rodea. El Señor es siempre fiel. Así también, hermanos, cuando Dios se encarnó, Él le dijo, Isaías profetizó acerca de Jesucristo, dice, y será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. Quiere decir que la fidelidad sería algo que caracterizaría, hermanos, a Cristo. Él es fiel porque Él es Dios, hermanos. Ahora, más allá de toda comprensión finita, hermanos, está la fidelidad inmutable de Dios. Dice el Salmo 36, versículo 5, Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia y tu fidelidad alcanza ¿hasta dónde, hermanos? Hasta las nubes. Es un salmo que trata de expresar el salmista de que la fidelidad de Dios, hermanos, no tiene límites, es inalcanzable. Dios es fiel, es su naturaleza.
Y Él, hermanos, nunca va a ir contra su propia naturaleza. Todo acerca de Dios, hermanos, es grandioso, es vasto y es incomparable. Él nunca va a olvidar, nunca se va a olvidar Dios de su promesa ni de su palabra. Él nunca va a fallar, hermanos. Él nunca va a vacilar. Cuando Él promete algo, hermano, no le va a decir después, te la creíste, ¿verdad? No lo va a hacer, hermano. Él va a decir una palabra y Él lo va a cumplir, porque Él es fiel, hermanos, y Él no vacila. Él nunca va a faltar a su propia palabra. Dios ha cumplido, hermanos, perfectamente cada una de sus promesas y profecías. ¿Por qué? Dice Números 23:19, si alguien lo puede leer, hermanos, rápidamente. ¿Qué dice Números 23:19? Si alguien alcanza a ver la pantalla, acá está. Amén. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará, dice la Escritura. Hermanos, memorice este versículo, si usted puede hacerlo. En la mañana me preguntaban, oye, ¿cómo le haces para aprender la Escritura? ¿Verdad? Me decían, te veo cuando predicas en el Facebook y dice los versículos. Digo, pues memorizando, estudiando la palabra. No espere que aprenderse la Biblia, sino la leer, hermanos. ¿Qué necesitamos hacer? Pues leer la Biblia. Apréndase versículos, hermano, de la Escritura. Dice la Escritura, Dios no es hombre para que mienta, ni es hijo de hombre para que Él se arrepienta. Y luego cuestiona y dice, Él dijo y no hará, ¿verdad? Y dice, habló y no lo va a llevar a cabo, hermano, no lo va a ejecutar. Dios es fiel, Él no va a faltar a su palabra. Él no es como usted y como yo. Usted y yo podemos, hermano, faltar a nuestra palabra, faltar a nuestros principios, faltar a nuestros valores, pero Dios, hermano, no puede negarse a sí mismo. Él es fiel. Fíjese que cuando Dios, hermanos, habla una palabra, Él, habiendo hablado la palabra, como Él es fiel, Él se va a sujetar a su propia palabra, porque Él es fiel, hermano, en su naturaleza. Amén. Ahora, por eso usted y yo podemos exclamar lo que la Escritura declara. Dice Lamentaciones 3:22, 23. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Grande es la fidelidad de Dios. Por eso yo quería cantar este canto antes de venir a la enseñanza. Grande es la fidelidad de Dios. Él ha sido fiel. Hoy en este tiempo estuvimos por ahí en el funeral del hermano Magdiel Pastrana y cantábamos ese canto en el funeral el lunes en la noche. Tu fidelidad es grande. Estuvimos escuchando a la familia, platicando con ellos, hermanos, y ellos decían, Dios ha sido bueno, Él es fiel, a pesar de la adversidad que ellos estaban viviendo, hermanos. En el funeral, en la mañana, al día siguiente, hermanos, proyectaban una parte de la última predicación que el hermano Magdiel predicó en su iglesia. Y él hablaba, hermanos, de ello, diciendo que enfrentamos procesos, pero debemos mantenernos siempre firmes y fieles a Dios. Esto es algo tremendo, hermanos, porque en medio de la adversidad es fácil alabar a Dios cuando las cosas no van bien, cuando van bien, hermanos. Cuando usted es feliz, cuando usted no está sano, cuando usted, hermano, tiene una cuenta de banco ahí, su colchoncito, ¿verdad? Es fácil bendecir a Dios, es fácil venir y decir, tu fidelidad es grande. Pero cuando se está enfermo, hermanos, cuando se está viviendo escasez, cuando se está viviendo persecución, hambre, hermanos, no es tan sencillo levantar nuestras manos y decir, Señor, tu fidelidad es grande. Pero nosotros vamos a aprender ahorita, hermanos, que aún en los momentos de adversidad, de necesidad, de dolor, Dios sigue siendo fiel, hermano. Él sigue permaneciendo fiel. En las Escrituras hay abundantes ilustraciones de la fidelidad de Dios. Vamos, busquen por favor Génesis 8:22. Alguien busque Génesis 15:13 al 16. Alguien Isaías 7:14, por favor, hermanos. Y quien tenga Génesis 8:22 lo puede leer en voz alta, por favor. Así es, fíjese lo que dice otra vez nuevamente, Luis, por favor.
Yo le pregunto a usted, hermano, ¿algún día ha cesado algo de esto? ¿Un día se ha despertado a las 9 de la mañana y todavía no sale el sol? ¿Está oscuro? No, ¿verdad? Dice la Biblia ahí que mientras la tierra permanezca, hermano, habrá cosecha, habrá día y noche, habrá primavera y habrá invierno. Y Dios ha cumplido su palabra, ¿sí o no? Hasta hoy, hermanos, después de más de 4,000 años de haber, hermanos, emitido, después de miles de años que han transcurrido, después de que se emitió esta promesa de parte de Dios, hermanos, Dios sigue cumpliendo su palabra porque Él es fiel. Vamos a leer Génesis 15, 13 al 16. Quien lo tenga lo puede leer en voz alta, hermanos. Amén. Dios le prometió a Abraham, hermanos, que su nación, su descendencia sería esclavizada 400 años por 4 generaciones. Le puse ahí la referencia de Éxodo, porque la Biblia nos dice que habiendo pasado más de 400 años, la nación de Israel salió de Egipto. Todas las gentes, todo el pueblo, hermanos. Dios cumplió su palabra, ¿sí o no? Si quieren leer, vamos a leer Éxodo 12:41, por favor. Así es. Dios fue fiel a su palabra, ¿sí o no, hermanos? Él lo cumplió, hermanos. Respetó la promesa que le había hecho a Abraham. Tu descendencia será esclavizada. Vamos a leer Isaías 7:14, una profecía acerca de Cristo, hermano Víctor. Y llamarán su nombre Emmanuel. Hermano, ¿se cumplió la palabra, sí o no? Nació Cristo, vino a esta tierra. En Gálatas capítulo 4, si alguien lo tiene, hermanos, vamos a leer esta referencia a este pasaje, cumplimiento de la promesa, Génesis 4:4. Ahí está, hermanos. Cuando se cumplió el tiempo, Dios envió a su Hijo, hermanos. Amén. Entonces, el Señor cumple su palabra. Dios es verdad, hermanos, la promesa de su palabra segura en todas sus relaciones con su pueblo. Dios es fiel, se puede confiar en Él con plena seguridad, hermanos. Podemos confiar en Dios porque Él no nos va a fallar, porque Él va a ser fiel en medio de nuestra vida y de todo proceso que nosotros vivamos. La fidelidad, hermanos, es una parte esencial del carácter divino, como lo vimos al comienzo. Esta es la base de nuestra confianza en Él. Es decir, usted y yo confiamos en Dios porque sabemos que Dios es su carácter, así es su carácter fiel, ¿verdad? Su carácter es fiel en todos los sentidos, es su esencia. Pero una cosa es aceptar, hermanos, la fidelidad de Dios como una verdad divina y otra muy distinta es actuar de acuerdo con ella. ¿Qué quiere decir esto? Usted puede venir a la iglesia y decimos Dios es fiel y usted dice amén, Dios es fiel. Y luego vamos a cantar tu fidelidad, ya está usted con sus manos levantadas y cantando tu fidelidad es grande. Pero cuando sale, hermanos, allá afuera en el diario vivir, a usted se le olvida que Dios es fiel. Y ahí está usted diciendo, ¿y por qué a mí? ¿Y por qué yo sufro? ¿Y por qué aquello? ¿Y por qué lo otro? Y ahí usted todo preocupado por el día de mañana, ¿qué irá a venir a mi vida? ¿Qué es lo que acontecerá? O hasta ahorita, hermanos, muchos personas no salen de sus casas por miedo a la pandemia, ¿verdad? Y no saben que Dios es fiel, hermanos, que Dios cumple su palabra y que Él, hermanos, estará con nosotros. Y los tiempos de Dios, hermanos, con pandemia o sin pandemia, se van a llevar a cabo. Amén. Entonces, hermanos, podemos saber
que Dios siempre será fiel. Ahora yo pregunto, hermanos, ¿realmente estamos contando con el cumplimiento de ella, de la fidelidad de Dios? ¿Realmente usted y yo estamos confiando, hermanos, o estamos contando que Dios es fiel para nosotros y con nosotros? ¿Estamos realmente esperando que Él haga por nosotros todo lo que Él ha dicho en su palabra? ¿O usted lo duda, hermano? Estamos descansando con seguridad implícita en estas palabras, hermanos, cuando dice en Hebreos 10:23, fiel es el que prometió. Dios es fiel, Dios prometió, Dios dio su palabra, Dios dio la promesa, hermanos, y dice Hebreos, fiel es el que prometió. No lo prometió el hombre, hermanos, no lo prometió un ser humano, un hombre, o Pablo, o Pedro, o alguno de los apóstoles, lo prometió Cristo, y fiel es el que dio la promesa, hermanos, para con nosotros. Debemos aprender a confiar. Yo estaba, pues ciertamente, hermanos, todos estos momentos refiriéndome al sepulcro, al funeral del hermano Magdiel, pues ciertamente, hermanos, fue triste, fue doloroso, pero era impresionante, hermanos, de alguna manera ver a su abuelito en el funeral, hermanos, del martes, levantar sus manos y dijo, sí, aquí están los restos de mi nieto, pero Dios sigue siendo Dios, y alababa el nombre de Dios, hermanos, ahí en ese lugar, y le daba gloria a la fidelidad de Dios. Hermanos, hay un entendimiento pleno de que aún y aunque nuestro panorama pueda ser oscuro, Dios va a seguir siendo fiel, aunque nosotros, hermanos, creamos que lo que estamos atravesando, que nos causa dolor o que de alguna manera está provocando en nosotros angustia y dolor, sépase, y ahorita lo vamos a ver más adelante, que Dios sigue siendo fiel, que Dios está ahí y que Dios no nos va a abandonar, porque Él ha dado su promesa a cada uno de nosotros. Hay épocas en la vida, hermanos, de todas las personas, cuando no es fácil, ni siquiera para los cristianos, creer que Dios es fiel. Nuestra fe, hermanos, es intensamente probada. Nuestra visión se oscurece y ya no podemos rastrear las obras de su amor. Esos tiempos donde todo parece ir mal, hermanos, donde nos rodea, decía el salmista, el valle de la sombra y de la muerte, donde hay angustia, donde hay pérdida, donde hay dolor, donde todo se oscurece y nuestros sentidos espirituales, hermanos, nuestros ojos comienzan a nublarse en nuestro alrededor, nuestros oídos ya no escuchan los dulces acentos de la voz apacible de Dios, y sentimos que nos tambaleamos en esos momentos. Intentamos ser fieles a Dios y, hermanos, ahora lo único que vemos es una nube oscura, la que oculta de nosotros a Dios. Por razones carnales, hermanos, en esos tiempos a usted y a mí nos resulta complicado armonizar su enojo providencial con sus bondades, con sus bondadosas promesas. ¿Por qué, hermanos? Fíjese, tremenda la frase, dice, por razones carnales nos resulta complicado armonizar su enojo providencial con sus bondadosas promesas. ¿Usted cree, hermano, que es fácil creer que Dios es fiel cuando se está frente al féretro de un hijo, de un padre, de un ser amado? Cuando se perdió todo, hermanos, perdió todos sus negocios, lo perdió todo de alguna manera. Cuando se quedó sin nada, se quedó en la calle. Cuando se pierde, hermanos, todo en la vida, es fácil decir, Dios es fiel. No es sencillo, hermanos, porque nuestra carne va a empezar a luchar con nosotros mismos, pero nosotros debemos aprender a confiar en Dios y en su fidelidad, porque Dios no va a faltar a su promesa, Dios no va a faltar a su palabra. A lo mejor hoy, hermanos, ahorita vamos a ver, no podemos entender lo que está pasando, pero más adelante lo vamos a entender. Vamos a ir en la siguiente diapositiva, dice Isaías 50:10. ¿Quién hay entre vosotros que teme a Jehová y oye la voz de su siervo? El que anda en tinieblas y carece de luz, confíe en el nombre de Jehová y apóyese en quién, hermanos. Dice, ¿quién hay entre vosotros que teme a Jehová y oye la voz de sus siervos? El que anda en tinieblas y carece de luz.
Hermano, en medio de la adversidad, del dolor, de la angustia, de la persecución, de los momentos adversos, difíciles en nuestra vida, nosotros, hermanos, debemos aprender a confiar en la fidelidad de Dios para con nosotros. A lo mejor hoy no está viendo lo que Dios ha prometido. A lo mejor sus ojos no están viendo lo que Dios prometió. A lo mejor sus oídos no escuchan lo que Dios ha prometido. Pero usted debe de confiar absolutamente que Dios será fiel en medio de todo proceso. Recuerde, hermanos, esta palabra cuando usted tenga la tentación de dudar de la fidelidad de Dios. Aunque ahora usted no puede armonizar los misteriosos tratos de Dios con las declaraciones de su amor, espere en Él para obtener más luz. En su tiempo apropiado le será aclarado. Hoy no entendemos, hermano. Hoy no sabemos lo que está pasando. Hoy la familia Pastrana, hermanos, tal vez no entiende lo que está pasando. Y a lo mejor muchos de nosotros que hemos enfrentado procesos difíciles de adversidad, de dolor, de angustia, no entendemos, hermanos, en ese proceso de tinieblas, de oscuridad, no entendemos lo que pasa. Pero debemos ser pacientes y confiar en que Dios será fiel para con nosotros. Hermano, el salmista expresaba diciendo: aunque ande en el valle de la sombra de la muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Aunque el salmista no podía ver en ese momento, hermanos, a Dios en su proceso, él estaba seguro que Dios iba con él, porque Dios se lo prometió y porque Dios es fiel. Y él no falla, hermanos, y no va contra su propia naturaleza. Dice Juan, versículo 13, capítulo 13, versículo 7. Si lo tienen por ahí, hermanos, vamos a buscarlo, hermana Ana. Mas lo entenderás después. Aquí, hermanos, el contexto es cuando él lava los pies de los discípulos. Él se acerca a lavar sus pies, los pies de los discípulos, y Pedro le dice: no laves mis pies. No, nunca tal hagas. Y le dice: si no lo hago, entonces tú no puedes formar parte conmigo. Y entonces Pedro le dice: no me laves los pies solamente, sino también las manos. Lávame todo, ¿verdad? Y luego Jesús le dice: lo que estoy haciendo hoy tú no lo puedes entender hoy, pero después lo entenderás. Hermano, debe de saber que habrá tiempos en nuestra vida que no vamos a entender nada. No vamos a entender las cosas, no vamos a saber comprender lo que estamos viviendo, por qué el dolor, por qué las situaciones adversas, por qué todo se complicó. Pero usted debe de confiar que en medio de ese proceso Dios, hermano, va a su lado, y que hoy no entiende las cosas, pero más adelante usted lo entenderá. Platicábamos ahí, hermanos, con algunos de los ministros, pastores que estábamos ahí, pues acordándonos de Magdiel, y luego decía uno de ellos, dice: pues bueno, estuvimos orando por su sanidad, pero Dios decidió sanarlo eternamente. Y luego de alguna manera, hermanos, externando, pues de decir, no es inentendible los designios de Dios, cómo Dios decidió esto, hermano. Pero cuando se llegue a la eternidad, seguramente usted y yo sabremos la verdad de las cosas. Seguramente usted y yo sabremos por qué aconteció esto. Tal vez Magdiel ya en este momento él sabe por qué sucedieron todas estas cosas, pero usted y yo no lo entendemos. Usted y yo, hermanos, tenemos que aguardar en el Señor, esperar en su fidelidad. Duelen los procesos, ciertamente hay dolor, ciertamente duele, hermano, las situaciones que llegan a la vida y que no hay una explicación certera. ¿Cómo explicamos, hermanos, a alguien que amaba y servía a Dios con todo su corazón? Dios decidió de llevárselo de una manera, para ojos de las personas, una forma difícil, terrible, dolor, angustia. Nos platicaban que los últimos 3 días de Magdiel fueron difíciles porque no podía dormir y era complicado su situación. Es inentendible, hermanos, para nosotros comprender por qué Dios, hermano, decidió de esta forma. Pero nosotros, hermanos, simplemente debemos aguardar en la fidelidad de Dios. Dios es fiel y Él está actuando, hermanos, basado en su fidelidad, en su esencia.
Salmo 119, 138 dice: tus testimonios que has recomendado son rectos y muy fieles. Y aquí, hermanos, yo quiero hablarle algo especial de la fidelidad de Dios. Su palabra no solo abunda en ilustraciones de su fidelidad en el cumplimiento de sus promesas, fíjese también, sino que también registra numerosos ejemplos de su fidelidad en el cumplimiento ¿de qué? De sus juicios. Dios es tan fiel, hermano, que Él va a cumplir también sus juicios con toda fidelidad. Qué tremendo, hermano, porque cuando usted y yo hablamos de fidelidad, si yo le digo Dios es fiel, usted inmediatamente piensa, hermano, dice: Dios cumplirá sus promesas en mi vida y su palabra. Pero también Dios es tan fiel que Él cumple aún sus juicios, hermano, que Él ha dicho y Él ha hablado. Porque Él es fiel, es su naturaleza. Nos ha advertido fielmente, hermanos, en Hebreos capítulo 12, versículo 29, dice la Biblia, que Él es fuego, ¿qué, hermanos? Consumidor. Dios ha prometido estar con nosotros. Dios ha prometido, hermanos, acompañarnos en nuestro peregrinaje, nuestra vida aquí en la tierra, siempre hasta el último día, hermanos. Los últimos días, dice la Biblia, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él prometió su presencia, Él prometió su palabra, Él prometió que vendría y moriría, lo cumplió, hermanos. Él prometió que resucitaría y también lo cumplió, hermanos. Porque Él es fiel a su palabra. Él ha prometido que va a regresar por su iglesia. ¿Y qué cree que va a pasar, hermano? Vendrá por su iglesia porque Él es fiel a su palabra. Pero también la Biblia dice, hermanos, que aquellos que rechazaron a Dios, vendrá la condenación y el lago de fuego. ¿Y qué cree, hermanos? Dios cumplirá su palabra porque Él es fiel. Unos dicen: ay, es que Dios es bueno, ¿cómo Él va a mandar a alguien al infierno? Porque una de las partes, no solamente uno de los atributos de Dios es que es bueno y que es amor, sino que también es justo y también Él es fiel. Y Él no puede, hermanos, saltar a su propia esencia ni a su propia palabra. Dios es fiel y Él cumplirá incluso, hermanos, los juicios que Él tiene y que Él ha profetizado y Él ha hablado. Así lo cumplió Él con Faraón. Él lo cumplió con Coré, ¿se acuerda? Con Acán y con muchos otros en la escritura que nos mencionan ejemplos que Dios, hermanos, cumpliendo su promesa, siendo fiel a su palabra, Él trajo juicio sobre estas personas. Así será también, hermanos, con todos aquellos que le rechazan, a menos que huyan a Cristo en busca de refugio. La llama eterna del lago de fuego será con certeza su porción. Aquellos que le rechacen, hermano, Dios prometió en su palabra que les espera el lago de fuego y Él será fiel en cumplir su palabra. ¿Qué es lo que debemos hacer usted y yo, hermanos? Doblegar nuestro corazón, humillarnos delante de Él y venir delante de su presencia, porque solamente por medio de Cristo usted y yo podemos, hermanos, ser librados del lago de fuego y de la condenación. Ya casi vamos a terminar, hermanos, la clase. Fíjese, una de las partes también de la fidelidad de Dios, hermanos, es que Dios es fiel en disciplinar a su pueblo. Dios también es fiel en ejecutar disciplina sobre sus hijos y sobre su pueblo. Él es tan fiel, hermanos, cuando retiene algo como cuando da algo, ¿sí? Es decir, hermano, que Dios nunca va a violentar su esencia. Y Él no va a ser como nosotros los padres, que no sé si le ha pasado, en alguna ocasión castiga uno a su hijo y luego el niño viene y le ponen los ojitos así bien bonitos, bien tristes, ¿verdad? Y luego está uno así: ándale mami, ándale papi. Y luego uno dice: bueno, ¿verdad? Ya lo convencieron a uno, así, y está bien, ¿verdad? Te levanto el castigo. Dios, hermano, no es así. Usted y yo no vamos a venir delante de Dios: Señor, pero mira, yo era tu hijo, yo te servía, yo hacía esto, yo hacía aquello. El Señor, hermanos, es fiel a su palabra y Él dirá: apartados de mí, no los conozco.
Hermanos, necesitamos aceptar, hermanos, la fidelidad de Dios en nuestra vida, sean momentos de angustia, sean momentos de necesidad, sean momentos de adversidad o sean momentos de disciplina de parte de Dios para nosotros. Debemos usted y yo, hermanos, confiar en la fidelidad de nuestro Dios, porque Dios va a ser fiel en medio de nuestra vida. La fidelidad de Dios, hermanos, es una verdad que debemos confesar no solo cuando nos sentimos cómodos, sino también bajo la más aguda reprensión. Cuando Dios aplica la vara del castigo, hermanos, es su fidelidad la que la empuña. A mí esta frase, hermano, me pareció sobresaliente. Yo la quería remarcar, hermanos. Cuando Dios aplica la vara del castigo, es su fidelidad la que la empuña. Muchas veces, hermano, si en algún momento en nuestra vida como hijos de Dios, Dios de alguna forma trata con nosotros, porque yo he sabido casos, hermano, de situaciones de personas que se rebelan contra Dios, hermano, en alguna manera, matrimonios, pastores, por ejemplo, donde abandona a su mujer el pastor y se va con otra mujer y sabiendo que no está bien. Y entonces Dios obra, hermanos, trayendo disciplina. Inmediatamente la iglesia, muchas personas vemos o tratamos cuando Dios disciplina o cuando Dios obra en la disciplina, inmediatamente nosotros casi nos hacemos así como diciendo, lo tachamos de pecador, de que Él no debe de, ya nos involucren, ya Él está marcado por el diablo, casi le queremos ver así. Y confundimos, hermano, que dice la Biblia que Dios a quien ama, ¿qué? Quiere decir que si Dios nos está disciplinando es porque, ¿qué, hermano? Porque nos ama. O yo me pregunto, hermano, cuando usted le da sus cintarazos a su hijo, ¿lo hace porque lo odia? Exactamente, hermano. Dios a quien ama, disciplina. Y si Dios, hermano, de alguna manera, Él está, hermanos, trayendo esa vara de disciplina a nuestra vida, debemos saber que Dios nos ama tanto, que Él está obrando de esa forma para hacernos entender y atraer nuestra atención, hermano, de que nos estamos apartando y que es necesario regresar al camino de la verdad, al camino de Dios. Reconocer esto, hermano, significa que nos humillamos ante Él. Sabemos que merecemos su corrección y en lugar de murmurar, le agradecemos por ello. Dios, hermano, fíjese bien esto, Dios nunca aflige sin una razón. Dios nunca nos va a disciplinar sin ninguna razón, hermano. Es decir, que si Dios trata con nosotros de una manera, hermanos, para disciplinar a su pueblo, a sus hijos, no lo va a hacer, hermano, porque quiera destruirnos o lastimarnos o hacer caer su ira sobre nosotros. No, hermano, lo hace porque tiene un propósito y una razón. ¿Qué dice Romanos capítulo 8, versículo 28, hermanos? ¿Alguien se lo sabe de memoria? Así es, esto es a los que conforme a su propósito hemos sido llamados. Hermano, a lo mejor usted, como veíamos ahorita, no entendemos por qué pasan ciertas cosas en nuestra vida. La disciplina viene, hermanos, cuando hay pecado, cuando hay algo que no está bien delante de Dios. Entonces Dios obra disciplinándonos para encarrilarnos a Él, hermanos, no para destruirnos. Cuando Dios, hermanos, obra en procesos, en sus designios, y Él toma una decisión en su soberanía sobre nuestra vida, no es porque quiera destruirnos, acabarnos, hermano, o alejarnos. Al contrario, Él tiene propósitos y tiene planes en medio de todo eso. Ejemplo de esto, hermanos, es la iglesia de Corinto. En Corintios 11:30 dice: por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros. ¿Por qué estaban muchos hermanos muriendo? ¿Y por qué muchos estaban enfermando en la iglesia de Corintios? ¿Alguien sabe la respuesta?
Exactamente. Exactamente, hermanos. Y dice la Biblia que Dios ejerció medidas disciplinarias en la iglesia de Corintio. Por esa causa, porque ellos estaban, hermanos, rompiendo la comunión como cuerpo de Cristo, como hijos de Dios, estaban faltándole al Señor, hermanos. Entonces Dios trae disciplina a la iglesia de Corintios y muchos estaban muriendo y muchos estaban enfermando para que la iglesia entendiera, hermanos, que lo que ellos estaban haciendo no era correcto, sino que estaban actuando de forma incorrecta delante de Dios. ¿Alguien quiere participar, hermanos? Hermana Norma. Amén. Cuando la disciplina de Dios caiga sobre nosotros, hermanos, recordemos lo que dice su palabra. Conozco, oh Jehová, que tus juicios son justos y que conforme a tu fidelidad, ¿qué dice la Biblia, hermanos? Me afligiste. Conforme a tu fidelidad, me afligiste. O sea que el Señor en su fidelidad, hermanos, porque Él es fiel, Él también obra, hermanos, nos lleva a la aflicción. ¿Por qué? Porque Dios nos aflige en cierto momento, hermano, en cierto tiempo. Dios no solo es fiel, hermanos, a pesar de las aflicciones, sino también fiel al enviarlas a nosotros en ciertos tiempos. Dice Salmos 89, versículo 32 y 33. Entonces visitaré con vara su rebelión y con azote sus iniquidades, mas no quitaré de él mi misericordia, ni falsearé mi fidelidad, dice el Señor. La disciplina, hermanos, no es solo es reconciliable con la misericordia de Dios. ¿Qué quiere decir? Que la disciplina no solamente, hermanos, nos ayuda para reconciliarnos nuevamente con el Señor, para encauzarnos a su camino, hermanos, sino que es el efecto y la expresión de la misma. Las aflicciones, hermanos, y fíjese bien en esto, porque aquí entendemos lo que es la fidelidad de Dios, hermanos. Las aflicciones son necesarias para nosotros, porque el Señor dijo en la palabra en Oseas 5:15, en su angustia, ¿qué, hermanos? Me buscarán. ¿Y a poco no es cierto, hermanos, que cuando hay problemas, qué hacemos? A veces todo va bien, hermanos, y nos olvidamos hasta de orar, hasta de leer la Biblia, ¿verdad? Pero cuando hay un problema, hermano, luego, pastor, ore por mí. Hermanos, convoque a la iglesia a una oración. Y ahí viene y aquí está orando, hermano, metido en el Señor. Porque dice la Biblia, en su angustia me buscarán. Muchas veces, hermano, Dios nos lleva a la angustia, a la necesidad, a los problemas, porque Él quiere que le busquemos. Y nos va a servir ese proceso, hermano, ese tiempo, para que usted y yo le busquemos con más intensidad a nuestro Dios. Hermano Luis, adelante.
Amén. Fíjense, el Señor, hermano, sabe lo que es mejor para cada uno de nosotros, ¿sí o no, hermano? Usted confía en eso, porque confiar en eso, hermanos, es confiar en su fidelidad. Cuando usted dice, yo confío en que Dios tiene lo mejor para mi vida. Y si usted logra entender eso, hermano, en su corazón, independientemente del tiempo que usted esté viviendo, usted sabrá decirle a Dios, Señor, yo sé que tú eres fiel. Podrá levantar sus manos y decir, Señor, tú eres fiel, grande es tu fidelidad. En medio del dolor, en medio de la necesidad, en medio de la angustia, en medio de todas las situaciones, hermano, que duelen, usted podrá levantar sus manos y decir, yo sé que tú sigues siendo fiel. Y cuando usted aprende esto, hermanos, aprendemos a quejarnos menos y a ser más agradecidos por la fidelidad de Dios. Una persona que no ha entendido que Dios es fiel, hermano, constantemente se queja contra Dios. Se vuelve inconstante. Cuando las cosas no marchan bien, ya está renegando y diciendo y quejándose. Como el pueblo de Israel cuando salió de Egipto. Ay, si estuviéramos en Egipto. Hermanos, porque ellos no entendían de la fidelidad de Dios. Ellos no entendían de la gracia, de la soberanía. No entendían nada. Ellos simplemente se quejaban a cada instante, hermano, a cada momento. Dios se siente, escuche esto, hermano, ya termino con esto, concluyo. Dios se siente muy honrado cuando bajo prueba y castigo tenemos buenos pensamientos de Él. Vindicamos su sabiduría y justicia y reconocemos su amor en sus mismas reprensiones. Cuando Satanás regresaba a Dios después de haber traído sobre Job todas estas cosas tan terribles, hermano, ¿qué le dijo Dios al enemigo? ¿Ya viste a mi siervo Job? Cómo él se mantiene íntegro. Hermanos, cuando usted y yo, en medio de la necesidad, de la adversidad, de la disciplina, aprendemos a sujetarnos a Dios, nos humillamos delante de Él y le decimos, Señor, yo sé que tú eres fiel y lo que yo estoy viviendo ahora es porque tú tienes algo bueno para mi vida y esto, hermano, traerá algo, algún propósito para mí, para mi vida, para mi carrera cristiana. Dios, hermano, se siente honrado, se siente, hermanos, Él honrado cuando usted y yo tenemos siempre buenos pensamientos de Él, allá de lo que Él está haciendo en nosotros. Si retenemos esta bendita verdad, hermanos, engendrará una confianza cada vez mayor en Dios, como dijo Pedro en su primera carta 4:19, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomiendan sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Hermanos, encomendemos nuestra vida a Dios. Deje de preocuparse de mañana. Deje de preocuparse qué va a pasar mañana. ¿Qué es lo que va a suceder? Muchos viven, hermanos, atemorizados, ¿verdad? Yo conozco personas que van casi cada 6 meses a hacerse estudios de cáncer porque viven atemorizados de algún día morir de esta enfermedad. Personas que viven con miedo de salir a la calle porque no vaya a ser que me enferme, no vaya a ser que me atropellen, ¿verdad? Hermano, aprenda a confiar en Dios. Dios sabe lo que es mejor para nosotros. Y podemos confiar en que lo que venga mañana para usted y para mí será lo mejor. Porque Dios, hermanos, es fiel con usted y es fiel conmigo. ¿Cuántos dicen amén? Póngase sobre sus pies y quiero concluir en esta conclusión, hermanos. Cuanto más nos refugiemos con confianza y pongamos todos nuestros asuntos, hermanos, en las manos de Dios, de manera que estemos completamente convencidos de su amor y de su fidelidad, tanto más estaremos satisfechos con su providencia y nos daremos cuenta de que bien lo ha hecho todo el Señor. El Señor todo lo hace bien, hermano. El Señor no se le chispotea nada. No es de que, que diga Dios, se me chispoteó, me equivoqué, perdón, me equivoqué. No, hermano. Dios todo lo hizo bien. Él lo hace bien y lo seguirá haciendo bien en medio de nosotros. Él no se equivoca. Él no comete errores, hermano, como usted y como yo. Él todo lo que hace es perfecto y lo hace bien. Amén, hermana Ana.
Amén, así es. Nosotros debemos estar conscientes, hermano, que en muchas ocasiones nuestra infidelidad ocasiona circunstancias o situaciones que nos acarrean dolor. Y luego en lugar de reconocer, hermanos, le echamos la culpa a Dios. Dios, es que tú, pero Dios sigue siendo fiel, hermano, con nosotros. Tal vez usted en esta noche, yo quiero orar, hermano. A lo mejor no entiende el proceso que usted está viviendo. A lo mejor hay un desconocimiento de por qué está enfrentando ciertas situaciones en su vida. Pero yo quiero invitarle en esta noche, hermano, que usted deje todo en las manos de Dios. Que le diga a Dios: Señor, yo te dejo en tus manos mi salud, te dejo en tus manos mi tristeza, mi dolor, mi depresión, te dejo en tus manos. No sé, hermano, no sé lo que usted está enfrentando. Deje de quejarse de Dios, a Dios, deje de decirle por qué en esta situación, y comience, hermanos, a entregarle a Dios las cosas y dele gracias a Dios por su fidelidad, porque lo que Él está haciendo en su vida es perfecto, hermano, y cumplirá su propósito en usted. Amén. Yo quiero que oremos en esta noche, hermanos. Vamos a orar por esta clase, pero también vamos a orar por esos procesos que tal vez alguien esté enfrentando. Yo quiero que oremos por nuestra hermana Raquelito. Ella no se ha sentido bien de salud y queremos hacer una oración por su salud, hermanos. No sé si hay alguien aquí que esté viviendo, a lo mejor no de salud, pero algo en su corazón, en su vida, en un proceso en su vida, que diga: yo no entiendo ahorita nada, no sé lo que está pasando, pero yo quiero confiar en Dios y quiero confiar en su fidelidad. Y si hay alguien, hermano, que quiera hacerlo, yo quiero invitar, hermana Raquelito, véngase al frente, véngase, hermana Ana, aquí al frente. Vamos a orar, vamos a poner en las manos de Dios esto. No sé si hay alguien más, hermanos, que quiera que oremos. Véngase aquí al altar, vamos a hacer una oración y vamos a pedirle a Dios que sea Él obrando en medio de cada proceso. Si hay alguien, hermanos, si usted viene por una situación de salud, póngase de este lado, acá a mi izquierda, y con mi hermana, para donde está mi hermana Ana. Si hay alguien que su necesidad es diferente a la salud, hermano, póngase a mi derecha, por favor. Si es de salud, acá a mi izquierda; si no es de salud, acá a mi derecha, ¿sí? Porque quiero que oremos, ungir con aceite a los que están ahorita enfermos, hermanos, y los que vienen con una necesidad que no es de enfermedad. Vamos a hacer una oración para que sea Dios obrando en medio de todo ello. Dios ha prometido, hermanos, y Él es fiel en cumplir su palabra, porque dice la Escritura: no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Amén. Entonces, si le parece, amada iglesia, vamos a orar. Yo quiero invitar a mi hermano Luis, a mi hermana Norma, a Dina, si pudieran pasar al altar, ayudarme a orar por mis hermanos que están hoy aquí, por mi hermana Ana, mi hermana que está acá, mi mano derecha, ¿verdad? Y vamos a hacer oración por ellos. Si usted está enfermo, hermanos, si usted está enfermo, vamos a ungir con aceite y vamos a pedirle al Señor. Y si usted está ahí en su banca, hermano, en su lugar, levante sus manos hacia el frente y oremos y pidamos a Dios por la salud, porque sea Dios obrando en su fidelidad. Señor, te damos gracias por la palabra que has hablado, Señor. Sabemos que eres fiel, Señor, que nunca nos dejarás, que seguirás siendo fiel en medio de todo proceso en nuestra vida. En esta, Señor, noche queremos poner delante de ti, Señor, a nuestros hermanos. Señor, pedirte que seas tú obrando en medio de toda necesidad. Tu palabra nos dice, Señor, que tú, mi Dios, sigues siendo fiel, que eres Dios y que eres Dios fiel, Señor, que no faltas a tu palabra, Señor, que no faltas a tus designios, Señor, que no faltas a tu perfecta voluntad, Señor. En esta noche oramos, Señor, por mis hermanos que están hoy aquí, Dios, enfrente